Hola a todos, me llamo Víctor y soy un alumno que ha hecho recientemente el examen MIR. Voy a presentaros una clase sobre la histología del tejido nervioso. En primer lugar, el sistema nervioso está dividido en dos partes importantes: la central, que incluye a encéfalo y médula espinal, y la periférica, que está formado por ganglios y por nervios. El sistema nervioso periférico es el encargado de recibir la información de nuestro entorno y la conduce al sistema nervioso central para que la analice y genere una respuesta que será transmitida de nuevo por el periférico hacia los órganos efectores. Para realizar esta función, el tejido nervioso está formado por dos tipos principales de células: las neuronas y las células de sostén. Pues bien, empezamos por la neurona, que es la protagonista, la actriz principal, la unidad estructural y funcional del tejido nervioso. Está formado por dendritas, un cuerpo neuronal y un axón. En el cuerpo neuronal se incluye también un núcleo que contiene un núcleo prominente, y además en este cuerpo hay una gran cantidad de organelas. Hay que tener en cuenta que una neurona es una célula que está en actividad constante y por lo tanto la maquinaria de síntesis proteica es muy abundante. Esto se refleja en histología como agregados basófilos conocidos como grumos de Nissl, que son acúmulos de ribonucleoproteínas de retículo endoplasmático rugoso, que es el encargado de la síntesis de todas estas proteínas. Además de este cuerpo neuronal, emergen varias prolongaciones que se ramifican y reciben normalmente el impulso nervioso, que son las dendritas. Y además de este cuerpo neuronal también sale una única prolongación, que es el axón, y es la encargada de transmitir el impulso y de transmitir la información o bien a otras neuronas o bien a los órganos efectores, como por ejemplo el músculo. De esta forma, una terminación axónica normalmente hace sinapsis con las dendritas y a través de neurotransmisores inicia la formación en estas dendritas de un impulso eléctrico que se acaba transmitiendo por los axones hacia otras neuronas o a la activación de los órganos efectores. Las neuronas se pueden clasificar según varios criterios y uno de ellos es según la morfología. Y de esta forma distinguimos entre las neuronas pseudounipolares, que cuentan con un cuerpo del que emerge una única prolongación que después se divide en axón y dendrita; las neuronas bipolares, en las cuales el axón y la dendrita emergen directamente del cuerpo neuronal; y las neuronas multipolares, que siguen teniendo un único axón, pero hay varias dendritas que salen de este cuerpo neuronal. Para realizar todas estas funciones, la neurona no está sola, necesita de células de sostén que le den el apoyo nutricional y estructural para realizar su función. Estas células de sostén en el sistema nervioso central forman lo que se conoce como neuroglía. Y entre las células de la neuroglía tenemos, por ejemplo, a los astrocitos, que tienen esta forma de estrella y que son los encargados de aportar los nutrientes a las neuronas. Además, también regulan la composición iónica del medio extracelular, reciclan los neurotransmisores y emiten estos pies que envuelven a los capilares para formar parte de la barrera hematoencefálica. De esta forma, estos pies de los astrocitos funcionan como peaje, como un portero que permite a ciertos elementos de la sangre, a ciertos nutrientes, pasar al sistema nervioso central, mientras que impide que entren en contacto las neuronas con sustancias nocivas que puedan llegar desde la sangre. Además, otra célula de la neuroglía son las de la microglía, que son las células más pequeñas del tejido nervioso y forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Estas células de la microglía tienen una actividad macrofágica y lo que hacen es formar parte de la defensa del sistema nervioso y eliminar los detritus, los residuos de la actividad neuronal. Los oligodendrocitos son unas células que emiten unas prolongaciones de su membrana que contienen mielina, y lo que hacen estas prolongaciones es rodear el axón. Hay que tener en cuenta que un axón es un cable que transmite un impulso, y lo que hace estas prolongaciones envolviéndolo es formar una vaina de mielina que aíslan este cable, y por lo tanto este impulso se transmite de forma más rápida. Otra de las células de la neuroglía son las del epéndimo, que recubren las cavidades del encéfalo y la médula espinal, formando el líquido cefalorraquídeo, y además lo aíslan de la sangre formando la barrera hematocefalorraquídea. En el sistema nervioso periférico las células de sostén son diferentes. Tenemos a las células satélite, que forman parte de la estructura de los ganglios,
y a las células de Schwann, que son las encargadas de la síntesis, de la formación de las vainas de mielina. Como vemos aquí, esto es un axón desnudo, un axón amielínico, y todo el impulso eléctrico se tendrá que transmitir a través de toda esta membrana. Sin embargo, las células de Schwann, igual que hacían antes las prolongaciones de los oligodendrocitos, envuelven a este axón y dejan solo pequeñas porciones desnudas, que son los llamados nódulos de Ranvier, y reducen por lo tanto la distancia de membrana a través de la cual se tiene que transmitir este impulso, y por lo tanto la velocidad de transmisión es mucho mayor. Hay que tener en cuenta que una célula de Schwann es totalmente diferente a un oligodendrocito. Por lo tanto, si tenemos afectadas las células de Schwann, habrá una afectación del sistema nervioso periférico, pero no del sistema nervioso central. Y pasa lo mismo con los oligodendrocitos, pero a la inversa. Además, una célula de Schwann se envuelve individualmente toda ella alrededor de un axón, mientras que los oligodendrocitos emitían varias prolongaciones que pueden envolver a varios axones. Para acordarnos de la diferente localización de estas células, podemos pensar en la palabra COX, polis en inglés, y así nos acordaremos de que en el sistema nervioso central están los oligodendrocitos, mientras que en el periférico están las células de Schwann. Finalmente, el tejido nervioso se organiza en el sistema nervioso central formando sustancia gris, donde se encuentran los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, que es a través de la cual viajan los axones, los cables. La sustancia gris es más oscura porque los cuerpos son más densos que los axones. En el caso del sistema nervioso periférico, los somas, los cuerpos de las neuronas sensitivas y autonómicas están en los ganglios, mientras que las neuronas motoras solo tienen el cuerpo en el sistema nervioso central, mientras que los axones viajan a través de los nervios periféricos, que además de contar con esos axones, están recubiertos por capas de tejido conectivo laxo. Así, más interno tenemos al endoneuro, que recubre a fibras, a axones de forma individual. Después, más externo, está el perineuro, que envuelve a grupos de axones. Y finalmente, todo el nervio está rodeado por una capa de epineuro. Y ya para acabar, os traigo una pregunta del MIR de hace años, que preguntaba sobre dónde encontramos a los grumos de Nissen. Y si os dais cuenta, después de ver este vídeo ya sabemos contestar a esta pregunta, porque sabemos que los grumos de Nissen están en el citoplasma de las neuronas. Y bien, hasta aquí esta clase, espero que os haya sido útil. Quiero daros las gracias primero a vosotros y también a la academia por permitirme grabarla, y os deseo muchísima suerte en vuestros estudios y en vuestra vida personal. Muchas gracias.